Buenas noches, estimado docente y compañeros de general. A continuación, vamos a exponer el tema Organización Judicial de las Indias y la Inquisición Española. Somos el grupo 1 del curso de Historia de Derecho y está conformado por los siguientes integrantes: Cristian Arevalo Quinde, Handel Escape Pobes, Marjorie Juárez Tapia, Jonathan Saco Jayo, César Wilde Sandoval Jacinto, José Santos Pérez Rubio, Robbie Alberto Dionisio Melo y quienes habla Jack Girón Cruz. En esta oportunidad, el grupo 1 te presenta dos temas muy interesantes. En primer lugar, hablaremos sobre la organización judicial de las Indias Occidentales, de sus instituciones, de sus funcionarios y cómo es que administra la justicia a nombre de la corona castellana, aún a miles de kilómetros de Europa continental. Para ello, debes saber que en el Nuevo Mundo se replicaron instituciones políticas y de justicia en base en el derecho castellano y canónico, como ya lo veremos. Y en segundo lugar, conocerás cómo en el año 1478 los reyes católicos fundaron la Inquisición en la autora Reino de Castilla y Aragón, con el fin de mantener la práctica del catolicismo ortodoxo en todos sus territorios. Fue creada para actuar como tribunal de la Iglesia Católica, que tenía como finalidad descubrir y someter a juicio a los acusados de herejía. Durante estos 350 años de historia, la Inquisición española fue un aparato muy efectivo en el control social de los súbditos, como lo desarrollaremos más adelante. Por último, es muy importante conocer que la abolición de la Inquisición se produjo el 28 de febrero de 1813 con las Cortes de Cádiz. Continuando con la exposición, hablaremos sobre la organización judicial en las Indias. Para entender la organización judicial de las Indias Occidentales, como era entonces conocido el continente americano, primero debemos conocer cómo era la organización judicial en el reino castellano del siglo XV, de dónde provenían las expediciones de conquista y dónde se forjaron importantes instituciones en un contexto histórico marcado por importantes acontecimientos, de los cuales destacamos la unificación de la península ibérica en el año 1469, la adopción del derecho común en el siglo XII y el descubrimiento de América en el año 1492. El modelo judicial castellano tenía particulares características. Aquí se preponderó y valoró la figura del juez. Aquí surgió el concepto de colegialidad de los tribunales y el concepto del secreto de la motivación de las decisiones judiciales, como garantía de imparcialidad. ¿Cuáles eran las instituciones del modelo judicial castellano? Tenemos en primer lugar a los municipios, que administraban justicia de manera ordinaria. Luego tenemos a la Cancillería, como órgano superior de justicia del reino, y a las audiencias, como Tribunal Supremo de Castilla. Finalmente, el Consejo Real, como órgano institucional más distinguido de la Baja Edad Media castellana, también con competencias judiciales. ¿Y cuáles eran precisamente estas competencias? Los municipios tenían competencias para mantener el orden y la paz, perseguir la reparación del daño causado a las víctimas, cuidar el bien común y administrar justicia. La Cancillería conocía en primera instancia los casos de la Corte que se suscitaban en su jurisdicción. Conocía también de cuestiones puestas a su consideración por tribunales inferiores. Tenía jurisdicción en cuanto a recursos de apelación sobre sentencias impuestas por tribunales de menor jerarquía. Las audiencias, como órgano de apelación de última instancia sobre casos resueltos por cualquier juzgado ordinario, incluso las salas de la Cancillería. Conocía determinadas cuestiones en primera y única instancia en materia civil, conocía el recurso de suplicación, incluso para sentencias dictaminadas
por la misma audiencia. Conocida de conflictos competenciales entre el clero y la corona. El Consejo Real tenía competencias para conocer causas vía merced, vía expediente o vía proceso, resolver recursos de apelación e imponer fianzas pecuniarias. Podía utilizar métodos de tortura e incluso negar el derecho a apelación a su sentencia. Luego tenemos a los magistrados y oficiales que conformaban este aparato de justicia. Por ejemplo, en la Cancillería tenemos al juez mayor de Vizcaya, a los alcaldes de los hijos Dalgo, a los notarios y a los oficiales, entre los cuales destaca el procurador fiscal, el escribano, los relatores y los abogados, y con carácter ejecutivo y ejerciendo funciones policiales al alguacil mayor y al teniente. Del derecho o modelo judicial castellano al indiano. Bueno, con el descubrimiento de América surgió la necesidad de gobernar estos nuevos territorios y por ende las instituciones europeas fueron replicadas en el nuevo continente con la finalidad de sustituir el amplio poder militar de los conquistadores por el poder civil de los letrados. A continuación, cedo la palabra a mi compañero José Santos Pérez Rubio para que continúe con la exposición. Gracias, compañero Cristian, por el pase. Querido profesor, el doctor Carlos Humberto Reyes Cayotopa. Queridos compañeros de la cátedra. Ahora me toca el tema organización judicial de las Indias Occidentales. Conocidas de esta forma las bases fundamentales en que reposaba la administración de justicia indiana, ahora habremos de indicar los distintos órganos que la aplicaron. El tema es complejo, ya que fueron diversos los funcionarios que administraron justicia. Los magistrados fueron designándose a medida que las necesidades lo exigían y de esta manera tenemos jurisdicciones superpuestas o competencias complicadas y acumuladas en varios funcionarios a la vez. En una primera época, la administración de justicia quedó prácticamente limitada a las funciones arbitrales que ejercieron los conquistadores. La aparición de las audiencias indianas terminó con esta justicia patriarcal y determinó la generalización del juicio ordinario escrito, quedando los procesos sumarios o verbales como casos de excepción, juicios mercantiles, mineros, de indios, etc. Distintas clases de jueces. Clasificación. Entendemos que a fin de mejor comprender el problema, es de gran utilidad la clasificación efectuada por Ricardo Sorraquín Becú en jueces capitulares, jueces reales, jueces eclesiásticos y jueces que integraban el sistema de la audiencia. Fuera de estos, existían otros tribunales especiales a los que también haremos referencia. Jueces capitulares eran los que formaban parte del cabildo o bien recibían su nombramiento en ese cuerpo. Eran los alcaldes ordinarios de primero y segundo voto, de la Santa Hermandad, de Aguas, los jueces naturales, etc. Los alcaldes de la Santa Hermandad entendían en los denominados delitos de hermandad, que se cometían fuera de la ciudad en lugares despoblados, salteamientos de caminos, muertes y heridas, incendio de campos, violación de mujeres, robos y hurtos y otros más que las leyes indicaban. Jueces reales eran aquellos funcionarios indianos que obtenían su nombramiento directa o indirectamente del rey y que actuaban en los distintos ramos de la administración, virreyes, gobernadores, capitanes generales, oficiales reales, etc. Duraban varios años en sus funciones, recibían sueldo estable de la corona, no se exigía que fuesen letrados y sus tareas una reelección popular durante el virreinato. Los gobernadores tuvieron jurisdicción en las causas de gobierno, guerra y justicia, no porque fuese esa la competencia de estos funcionarios, sino porque el cargo de gobernador se le agregaban los
de capitán general y justicia mayor. Los intendentes. También se le concedieron al intendente algunas causas que invadían el fuero eclesiástico, como los pleitos sobre el cobro de las limonas impuestas por la bula de la Santa Cruzada. Apelables ante la Junta Superior de Real Hacienda, las causas sobre expolios, es decir, sobre los bienes dejados por los prelados fallecidos, siendo la audiencia tribunal de alzada, además de otras. Los obispos y arzobispos tenían amplias facultades judiciales para intervenir no solo en cuestiones exclusivamente religiosas, sino también en aquellos pleitos en que obviaban o debían aplicarse normas canónicas o bien en los que estuviese directamente interesada la Iglesia o sus bienes terrenales. Los tribunales del Santo Oficio de la Inquisición fueron otros importantísimos órganos eclesiásticos. Se establecieron en México y Lima durante el siglo XVI con el fin de mantener la ortodoxia religiosa. Las audiencias pretoriales virreinales, que funcionaban en la ciudad cabeza de gobernación y estaban presididas por el gobernador, Santo Domingo, Bogotá, y por último, las audiencias pretoriales y las audiencias subordinadas. Las pretoriales, que funcionaban en la ciudad cabeza de gobernación y estaban presididas por el gobernador, y las subordinadas presididas por un miembro del mismo cuerpo y con atribuciones gubernativas sensiblemente inferiores a las anteriores. Los oidores. También le correspondía resolver frecuentes cuestiones de competencia suscitadas entre otros órganos jurisdiccionales. Los oidores individualmente desempeñaban distintas magistraturas especiales, como jueces de los bienes que dejaban los españoles difuntos sin herederos en América, jueces de tierras que entendía en los problemas suscitados por el dominio de las tierras en Indias, jueces pesquisadores o de comisión y jueces de residencia y visitas, o bien integraban tribunales especializados. Los consulados, creados para lograr el fomento y protección del comercio, estaban investidos de funciones judiciales a fin de lograr, según decía la cédula real de Buenos Aires, la más breve y fácil administración de justicia en los pleitos mercantiles. Existió también en algunas universidades indianas el fuero universitario. Los rectores de las universidades de Lima y México, por ejemplo, tuvieron un poder disciplinario y jurisdiccional para resolver los asuntos criminales cometidos dentro o fuera del recinto universitario, pero siempre que hubiesen tenido vinculación con los estudios universitarios. Se trataba de un fuero destinado a preservar la autonomía con que debían desarrollar sus actividades las universidades americanas. Finalmente, los fiscales. La organización judicial indiana se completa con la existencia de los fiscales. En efecto, la defensa del patrimonio y hacienda real en Indias, como así también la vigilancia de la aplicación del derecho y la conducción de los pleitos de la corona. Estuvo confiada a estos funcionarios que, como ya lo hemos nombrado, combinaban funciones administrativas y judiciales. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Voy a continuar con la exposición Función Policial de la época indiana peruana. Se nombró como primer alguacil mayor a Martín Pizarro. Tenía como deberes mantener el orden de la ciudad, velar por las buenas costumbres entre los ciudadanos, perseguir a los delincuentes, dar cuenta de riñas y peleas que se estaban por el fuego o bebida a los dueños, combatir a los negros y marrones, capturar a los esclavos fugados y vigilar la cárcel. Existían también los alguaciles menores y alguaciles de campo, que su jurisdicción era en los caminos, tambos y pueblos aledaños y espacios rurales. Institución policial bajo la dinastía de los Borbones. Se buscaba robustecer el aparato político y administrativo del virreinato peruano para encarar a una serie de problemas sociales y económicos derivados de la crisis de la producción minera y que agravó la incidencia del cimarronaje y el bandolerismo, como la propensión de revueltas por parte de la población indígena. El virrey Manuel Amat y Lluven ordenó en 1762 que a diario se hiciera una ronda nocturna en la ciudad
turnándose para ello los alcaldes del crimen. En 1767 dividió la ciudad en barrios y cuarteles, para su mayor cuidado y vigilancia, nombrando un alcalde de barrio, a su vez jefaturados por el comisionario del cuartel. Orden republicano. Entre 1822 y 1823 se normaron los servicios de policía, poniéndolos a cargo de comisarios y de curiones, manteniendo apoyo a estas autoridades policiales a los alcaldes de barrio. Los primeros custodios, finalizando la guerra de la independencia, trajeron desorden en la vida social y política del país. Las décadas siguientes estarían marcadas por la militarización y los caudillos. Simón Bolívar, mediante el decreto del 07 de enero del 1825, convirtió a la milicia cívica sanmartiniana en Guardia Nacional, con el fin de conservar el orden público en cada una de las regiones y pueblos, constituyendo también la reserva del ejército. Muchas gracias. Le voy a dar el paso a mi compañero Jonathan Saco-Hayo. Gracias, compañero Handel, por el pase. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la Inquisición en el mundo. Inquisición viene del latín inquisitio, que quiere decir investigar. La Inquisición se fundó en Francia, al sur de Francia, en un lugar llamado Languedoc, en el año 1184. La Inquisición, en un sentido amplio, es un tribunal religioso que averiguaba y castigaba los delitos contra la fe, a los herejes, ¿no? ¿Y por qué los castigaba? Pues ellos querían buscar una relación y una reconciliación entre la iglesia y este investigado, este hereje. ¿Y por qué? Porque la iglesia buscaba salvar la vida de esta persona, salvar el alma, mejor dicho, ¿no? Entonces, ese era el objetivo principal de la Inquisición. Un objetivo muy cuestionado, ¿no? Como la misma institución, muy cuestionada en su momento. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la Inquisición en España. En ese tiempo, en España había un clima de respeto y tolerancia entre las distintas personas de diferentes regiones, o religiones, perdón. Esta situación se enrareció progresivamente en los siglos XIV y XV. Ya en el año 1478 los reyes católicos fundaron la famosa Inquisición en España. ¿Con qué fin? Con el fin de mantener el catolicismo más puro en todos sus territorios. ¿Ya? Esta Inquisición que formaron los reyes tenía básicamente como uno de los objetivos controlar a la población, ya que si bien es cierto, al inicio la Inquisición solamente gobernaba a los católicos, pues recordemos que en España no había libertad de culto, y al no haber libertad de culto, todo poblador español estaba bajo las órdenes de esta Inquisición. Entonces, eso era una de las razones primordiales por qué los reyes españoles instauraron esto en España. Ahora vamos a ver la estructura de la Inquisición. Como podemos ver, hay dos partes bien marcadas, que son los tribunales provinciales o de distrito, que se encuentran en la parte superior de la pirámide, y los cargos menores, que se encuentran en la parte inferior. En la parte superior tenemos el Consejo de la Suprema y General Inquisición, que eran los que estaban a la cabeza, ¿no? ¿Qué era la Suprema? Pues la Suprema era la que estaba a la cabeza. Estaba constituida por una instancia superior. También tenemos a los inquisidores, que eran referencias jurídicas. Tenemos al procurador fiscal, que era el encargado de elaborar la acusación. Los calificadores, que hacían la función de, eran generalmente teólogos. Los consultores, que eran juristas, ellos se encargaban de hacer las investigaciones en el marco jurídico, ¿no? También tenemos el tribunal, y en el tribunal encontramos al notario de secuestros y al notario de secreto. También había un alguacil que ya estaba en la parte baja de la pirámide. También teníamos el nuncio y el alcaide. Por último, en la base de la pirámide se encontraban pues los familiares y los comisarios. Bueno, y el proceso. ¿Cuál era el proceso de la Inquisición? El proceso inquisitorial es un proceso judicial característico del derecho inquisitorial. ¿Cuál era el rasgo? Es la aplicación del principio inquisitivo, en contraposición al principio contradictorio, conocido como acusatorio o dispositivo. Eso sería todo. Doy pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Adelante, compañero Dionisio. La Inquisición en las Indias. Antecedentes. La Inquisición surge en Europa en 1231. El principal propósito del tribunal era vigilar la sinceridad de las conversiones de judíos y musulmanes. La llegada a América. Desde la llegada de España a América muestra
su interés de ampliar las persecuciones. Es por eso que el 22 de julio de 1511, el Inquisidor General de España da la potestad a los obispos de América a actuar como inquisidores. En 1519 designan a los 2 primeros comisionados especiales de Santo Oficio. Tribunales de Santo Oficio. Ante la constante queja y reclamo de las autoridades eclesiásticas, en 1519 el rey Felipe dispone la creación de sendos tribunales, una en México y otra en Lima. Posteriormente, en Cartagena de Indias, en 1610, se establece otro tribunal que tenía jurisdicción en América Central y en la parte norte de Sudamérica. La Inquisición de México. La institución de la Inquisición fue designada a la protección de la fe católica durante los siglos XV, XVI y XVII. En 1526 se instituyó la diócesis de Texatlán. En 1521 se inician los procesos inquisidores en América, con la condena del nativo Marcos de Alcahuán, que fue acusado de concubinato y fue juzgado por los créditos que acompañaban a Hernán Cortés. El Santo Oficio fue creada para la protección de la fe católica, ¿no? El primer auto de fe del Tribunal del Santo Oficio se realizó a principios de 1574 en la Ciudad de México. El 28 de febrero del mismo año se ve cómo pues los reos salen de las prisiones, se dice caminando con su propio San Benito, porque salían con soga al cuello y en la mano una gran vela verde apagada. Eso fue el inicio de la Inquisición en América de Indias. Continúo con la Inquisición en el Perú, que surge en el año 1569 y tiene una duración hasta 1820, con el Tribunal de Lima. Su alcance inicialmente comprendía América del Sur con dominio hispánico. Antes de ella, los asuntos de herejía eran competencia de los obispos. La evolución en el tiempo del Tribunal de Lima. En 1569, como ya se mencionó, con la Real Cédula de Felipe II se estableció el Tribunal de Lima, pero recién en 1570 inició funciones. En 1610 se modifica su jurisdicción debido a la creación del Tribunal de Cartagena de Indias. Luego vemos un caso muy importante del tribunal, que es la gran complicidad del siglo XVII, donde se procesaron a más de un centenar de comerciantes judío-portugueses, en 1635 a 1639. Finalmente, en 1820 se da la abolición definitiva de la Inquisición en el Perú. Características del Tribunal de Lima. Las causas solo se iniciaban sobre la base de una denuncia manifiesta, es decir, donde se identificaba el recurrente, y no por encuestas o rumores como en otros tribunales. Por disposición del rey Felipe II, los indígenas estuvieron exceptuados del fuero inquisitorial. La Inquisición era utilizada para el control de la feligresía española. Se reprimieron los ritos y creencias tradicionales del mundo andino. Los inquisidores del Perú, por razones de orden fundamentalmente geográfico, gozaron de independencia en material procesal. No se condenaba a la hoguera a las brujas, ya que la brujería era considerada una práctica motivada por la ignorancia y no era castigada con la pena de muerte. Datos estadísticos. Como ya mencionamos, principalmente el grupo étnico procesado fueron los españoles, con un 78.57%, y los condenados a muerte fue por el tipo de delito de judaizantes, con un 71.88%, y la tipología delictiva de procesos, el delito más significativo fue la bigamia, con un 18.34%. Continúa mi compañero César Sandoval Jacinto. Muchas gracias.
Bueno, siguiendo con la exposición, en esta ocasión les hablaré sobre las consecuencias de la Inquisición en Europa, España, Latinoamérica y Perú. Las consecuencias de la Inquisición en Europa. En Europa cabía la posibilidad de ser acusado por herejía y enfrentar consecuencias como la tortura, la ejecución, y eso resultaba que las personas iban con miedo. Resultó a una represión a la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, lo que delimitó el desarrollo intelectual y científico en la región de Europa. También se consolidó el poder de la Iglesia Católica y la uniformidad religiosa en Europa. Muchas obras literarias y filosóficas fueron censuradas o destruidas debido a su contenido considerado herético. El arte y la ciencia sufrieron demasiado, se vieron afectados, ya que el miedo con que acusaba de herejía limitaba la expresión de las nuevas ideas perspectivas. Las consecuencias en España ejerció un gran control sobre la sociedad y política en España. La institución estaba estrechamente ligada al poder político y tenían autoridad para investigar y perseguir a cualquier persona sospechosa de herejía, incluyendo a miembros de la nobleza y de la clase alta. Contribuyó a la homogeneización religiosa en España y a la consolidación del poder de la Iglesia Católica. Eso quiere decir que la Iglesia Católica tomó poder político en España. En consecuencia, se generó una gran represión de libertad en pensamiento y expresiones. También la Inquisición reforzó el dominio de la Iglesia Católica en la vida política y social del país. Las consecuencias de la Inquisición en Latinoamérica. Las personas que eran acusadas de herejía muy a menudo enfrentaban juicios injustos, eran torturados, como nosotros sabemos, sobre la Santa Inquisición. Algunas personas fueron condenadas a muerte. Esta atmósfera de miedo tuvo un impacto duradero en la sociedad de Latinoamérica, generando desconfianza y paranoia. Las comunidades indígenas fueron desapareciendo poco a poco y se fueron forzadas a abandonar sus prácticas religiosas y adoptar el catolicismo para no ser acusados de herejía. A consecuencia de ello, se perdió su identidad cultural y espiritual. Muchos libros fueron prohibidos y destruidos, así como en Europa, donde supuestamente se atrevían a desafiar las ideas religiosas. Como en Europa y España, esto también afectó el avance de las ciencias, de la filosofía y la educación en general. Las consecuencias de la Inquisición en el Perú. Tuvo un impacto significativo en el Perú colonial, como todos sabemos, tanto en los términos religiosos como sociales. Como en Latinoamérica desaparecieron muchas culturas indígenas, censuraron y limitaron el pensamiento de la persona, así como tuvo un impacto negativo en lo económico. Estas repercusiones han generado hasta el día de hoy una huella duradera en la historia e identidad del Perú. Definitivamente, el clero a través del Papa ha jugado un papel muy trascendente en la organización judicial de las Indias Occidentales, pues tenía bajo su control inclusive a los reyes católicos de España y Portugal, que mediante burlas otorgaba el reparto de las tierras del Nuevo Mundo. La organización judicial fue totalmente difusa, sin criterios, sin códex, menos con un sistema definido. Luego de un iniciado proyecto Conquista, quienes administraban justicia eran los mismos conquistadores, que eran personajes no letrados. Con la llegada de las intendencias, se inició la organización judicial propiamente dicha, aplicando el modelo del derecho hispano-germano que rige hasta la actualidad. Y también podemos concluir que el modelo judicial castellano finalmente moldeó las instituciones de justicia que rigieron durante la ocupación española de América, aportando con su derecho y la forma de aplicarlo. De ese modo es que nació el sistema judicial indiano,
del cual podemos encontrar rastros hasta la actualidad en las instituciones políticas, judiciales y en la legislación. Hemos conocido acerca de la Santa Inquisición, que se dirigió principalmente contra los cátaros y otros herejes como los valdenses, pero funcionó de forma intermitente. La Inquisición desempeñó un papel importante en la defensa del sistema colonial y en la consolidación del poder de la Iglesia en España, al perseguir y suprimir de cualquier forma de disidencia religiosa. La Inquisición reforzó el dominio de la Iglesia Católica en la vida política y social del país. Y las consecuencias de la Inquisición en la América Latina fue el establecimiento de un clima de miedo y de represión religiosa. En resumen, la Inquisición dejó un legado de miedo, opresión y represión en Europa. Limitó la libertad de pensamiento y expresión, promovió la uniformidad religiosa y socavó la libertad de la Iglesia. Muchas gracias. Otra vez. Conclusiones.